noches, es un gusto saludarlos nuevamente en Sala de Prensa de Caracol Ahora, donde nos ocupamos y analizamos de las noticias más importantes del día. Hoy vamos a hablar de la cumbre de presidentes latinoamericanos en Brasilia, donde por primera vez en casi una década los mandatarios de los países de la región se reunieron, incluyendo a Nicolás Maduro de Venezuela, y con la notable ausencia de la mandataria de Perú, Dina Boluarte, aunque envió a un representante, el presidente del Consejo de Ministros. Son muchos temas para analizar de este encuentro, así que entremos en materia. Saludamos a Mauricio Jaramillo Yacir y Ángelo Flores de Andrade, ambos docentes e internacionalistas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comienzo preguntándole a Ángelo, ¿cuál es su lectura general de esta reunión? Bueno, comenzando, el gran hito es que los presidentes suramericanos se reúnan, estén en el mismo espacio y que discutan revivir antiguos mecanismos de cooperación suramericana y se comprometan también a crear, diseñar nuevos mecanismos de integración. A pesar de las divergencias, a pesar de las diferencias, pues es un hito este encuentro. Sin duda, Mauricio, y para usted, ¿qué es lo más destacable de la cumbre? Hola, buenas noches, Andreina. Un saludo para ti, para Ángelo. Bueno, para mí hay como tres cosas que se pueden rescatar. Lo primero, y que ya mencionaba Ángelo, tiene que ver con que la región venía de un proceso de parálisis multilateral. La última vez que se reunieron todos los presidentes de América del Sur, si no estoy mal, fue en 2014. En 2017 se tomó la decisión de crear el Grupo de Lima y empezó el desmonte paulatino de espacios multilaterales. Primero, se decidió la congelación de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, luego el desmonte de UNASUR. Entonces, es una buena noticia volver a lo regional. En segundo lugar, es importante, la región está en un momento de máxima polarización. Hay una disputa muy grande entre Colombia y el Perú. Está el tema de Venezuela como un pendiente, entonces es urgente este diálogo. Y en tercer lugar, creo que es también importante porque se habla de revivir un espacio multilateral, en el caso concreto de UNASUR, y ahí un poco el anuncio que ha hecho Petro, sumándose al que ya habían hecho los gobiernos de Argentina y de Brasil en el pasado reciente. Entonces creo que eso básicamente habla de una cumbre que va a generar seguramente expectativas. No tenemos mucha certeza de si es realizable todo lo que han planteado, pero la buena noticia pasa por lo menos por el hecho de que tengamos un espacio de concertación suramericano. Y más adelante vamos a ahondar precisamente sobre esos foros multilaterales de la región. Vamos a hablar ahora sobre el anfitrión, sobre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y sobre el regreso de Brasil al multilateralismo regional precisamente. Tal vez con unos deseos bastante ambiciosos como este tema de la moneda única, estilo el euro de la Unión Europea. ¿Usted qué nos puede decir, Ángelo, respecto a este regreso de Brasil y de Lula? Sí, creo que es un regreso de Brasil no solo a América del Sur, que también, sino que es un regreso de Brasil al área internacional. Eh, Dentro de los pocos meses que lleva Lula, casi 6 meses de gobierno, ha visitado múltiples países, ha estado en China, ha estado hablando con los BRICS, ha estado hablando con América del Sur, pero no es una sorpresa porque anteriormente, en sus en presidencias anteriores, en la presidencia de Dilma, su sucesora, pues estaba muy claro que América del Sur era una prioridad. La misma constitución brasilera dice que la integración suramericana debe ser una prioridad. Y también en su plan de gobierno, creo que nunca un plan de gobierno de Lula, o al menos desde el 2002, había estado tan enfocado, tan volcado en América del Sur. Siempre había hecho un énfasis en América del Sur, pero esta vez es mayor que incluso que los BRICS, que China, que cualquier otro tema. Se nota el interés de Brasil, se nota el interés de Lula por tener una agenda internacional nutrida, robusta y por hacer posible o promover al menos la integración suramericana, latinoamericana en general, pero particularmente suramericana. Propósito, Ángelo, de esa integración suramericana. Mauricio, ¿cuáles son esos temas que son cruciales y por dónde empezar para hacer esta integración? Es muy difícil.
la región está muy lejos de la situación en la que estaba, por ejemplo, en el 2004, 2007, 2010, cuando se habían creado otros de estos foros e instituciones multilaterales. Los estados vienen en primer lugar de la pandemia. Esto implica que la mayoría hicieron grandes esfuerzos fiscales por ayudarle a la gente en los encierros. Entonces, Boric, Lula, Petro, ahora muy seguramente en el corto plazo Santiago Peña en el Paraguay reciben estados básicamente que no tienen mucho dinero, no tienen muchos recursos. Entonces, lo primero es que es un momento en el que la integración muy seguramente no va a ser lo que fue a comienzos de siglo, cuando pues estaba todo el dinero de la diplomacia petrolera de Chávez. Eh, Ahí de eso se desprende, a mi juicio, el principal reto y tiene que ver con cómo construir región siendo realistas. No va a haber una integración como la que tuvimos hace 15, 12, 20 años. Entonces, lo primero tiene que ver con actualizar la agenda. Como llevamos tanto tiempo sin hablar, hay temas que se han venido acumulando. Primero, migraciones. Es urgente que la región empiece a gestionar el tema migratorio para que esas personas que sobre todo, pero no exclusivamente, salen de Venezuela, pues tengan una serie de derechos. El tema de la transición energética, la defensa del medio ambiente, es hoy una prioridad para la mayoría de países de América Latina. Petro lo ha dicho en cada reunión en la que puede, Lula, Boric, etcétera. En tercer lugar, el tema de la inseguridad alimentaria, que es muy grave y muy crítico en América Latina y se ha exacerbado a partir de la guerra en Ucrania. Y obviamente el tema espinoso, como decimos en Colombia, la papa caliente, que nadie quiere abordar y que creo que es un poco la excusa para relanzar el proceso, pasa por Venezuela. Y creo que el reto más incidente, Andreina, pasa por cómo incluir de nuevo a Venezuela en los espacios multilaterales, pedir que se levanten las sanciones que han afectado a los más vulnerables, sin que eso sea interpretado como una señal de simpatía o de legitimidad de un gobierno que es abiertamente autoritario, como es el caso de Nicolás Maduro. Creo que esos son, a mi juicio, los retos. Son muchos, insisto, porque pues la región había desechado el tema del diálogo regional hace mucho tiempo, por eso se han venido como acumulando, pero conforme pase el tiempo y se vayan reactivando más espacios, Comunidad Andina, Mercosur, UNASUR, CELAC, muy seguramente se van a poder ir evacuando. Bueno, justamente usted toca el tema de Venezuela y la controversia estuvo servida precisamente por las diferencias respecto a este país y al régimen que lo gobierna. Vamos a oír primero lo que dijo el presidente Lula en la antesala del inicio de la cumbre. Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Bueno, estas declaraciones levantaron ampolla entre otros mandatarios, por ejemplo, Luis Lacalle Pou de Uruguay. ¿Quién dijo esto? Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Y ahora los invito a que escuchemos de nuevo lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, para que después comentemos estas tres intervenciones. Un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Quisimos dejar esta última intervención completa porque ahí hay varios elementos. Escuchamos a Lacalle, que es de derecha, y a Boric, que es de izquierda. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué lecturas podemos darle en términos de las diferencias entre las posiciones de los países? ¿Qué podría significar esto en aras de llegar, digamos, a esos acuerdos, a esos organismos multilaterales en donde todos podamos estar de acuerdo? Pero también en cuanto al regreso de Maduro a una mesa y a una foto con los mandatarios de Latinoamérica, que no lo habíamos visto desde hacía varios años. Ángelo. Sí, creo que en las tres intervenciones hay tres posturas pues divergentes. En América del Sur hay más incluso, ¿no? Por ejemplo, el gobierno Duque no quería ningún tipo de relación con Venezuela, con el régimen de Venezuela, que como Mauricio lo dice muy claramente, es un régimen autoritario, una dictadura. Pero entonces hay tres posturas y como usted lo mencionaba anteriormente, son posturas que incluso dividen a la izquierda. Creo que es un tema generacional. Por un lado, Boric y también pues, producto de un país que vivió una dictadura muy cruel, más de 3.000 muertos hace poco, y con exiliados, incluso en Venezuela, saben muy bien que es necesario dialogar con Venezuela. Es necesario no hacerse el de la vista gorda y evitar saber que quien tiene el poder en este momento es Maduro y quien tiene el poder del ejército es Maduro. Y eso implica dialogar con ese régimen, como se dialoga con otros regímenes que no son democráticos, con otros regímenes que son autoritarios. Pero creo que el presidente Boric también es muy claro al decir que eso no significa lavarle la cara al régimen. Ahora, si uno escucha completo el discurso de Lula, creo que tampoco es una completa... Coincido con que fue desafortunada la intervención, pero tampoco es una lavada de cara completamente, porque dice, invita a Maduro a que, lo que usted comentaba, que vuelva a la mesa otra vez, que permita que haya una democracia de verdad en Venezuela. Pero eso demuestra que pues, en la izquierda latinoamericana también es muy diversa, que no solamente se trata de una izquierda pro Cuba o pro Venezuela frente a una más moderada, sino que también hay una izquierda que viene de una generación diferente y que habla claro con las dictaduras, independientemente de si se dialoga con ellas o no. Ese no es el debate, digamos, porque hasta el mismo Lacalle Pou decía, es necesario dialogar con el régimen de Venezuela, pero otra cosa es afirmar que Venezuela, hay una narrativa sobre la dictadura venezolana. Entonces, pues sí, creo que eso nutre el encuentro, hace evidente la divergencia ideológica y que a pesar de la divergencia ideológica, incluso en el seno de la izquierda, los países de América del Sur pueden sentarse a dialogar. Mauricio, ¿y usted qué nos dice de estas diferencias y también de ese regreso de Venezuela? Yo estoy de acuerdo con Ángelo, simplemente complementaría con tres elementos muy brevemente. El primero tiene que ver con que yo creo que está bien, Andreina, que no, pues que los países no estén de acuerdo porque que 12 estados, y si uno lo amplía al resto, 30 y pico o 40, dependiendo del espacio, se pongan de acuerdo en un tema, es imposible. En Europa, los 27 que hacen parte de la Unión Europea tienen profundas divergencias, entonces yo creo que hay que empezar a explicar a la gente que está bien que los estados tengan posturas distintas. Lo que está mal es que cuando un estado tenga una postura distinta a otro, saque la tesis de no podemos estar en el mismo espacio de integración. En segundo lugar, yo tengo la impresión que se ha malinterpretado lo que planteó Gabriel Boric. Gabriel Boric se moderó respecto del discurso que él tenía frente a Nicaragua y a Venezuela. Boric, cuando llegó al poder, dijo: Daniel Ortega ganó en una elección que es fraudulenta y que nosotros no vamos a reconocer, y dijo que Nicaragua era, y dijo que Venezuela era un régimen autoritario o una dictadura, no recuerdo. Básicamente, después de ver ese audio que ustedes acaban de poner, Boric hace tres afirmaciones
que hablan de un Boric más conectado con la izquierda de lo que se cree. En primer lugar, reconoce a Maduro como presidente. Este es el primer encuentro de él con Maduro y ahí hay un cambio importante en la agenda chilena que, si bien se había expresado de manera diplomática, no se había formalizado del todo ni se había hecho expreso. En segundo lugar, Boric celebra la reintegración del oficialismo venezolano en los espacios multilaterales. Y en tercer lugar, no se refiere a Maduro como una dictadura ni como un régimen autoritario, sino que simplemente deplora la situación de derechos humanos, como lo han hecho todos los estados de la zona, con excepción de Brasil, que a mi juicio tiene un discurso distinto. Y para rematar, pide el levantamiento de sanciones. Entonces, esta idea que tenemos de es que Lula defendió a Maduro y Boric lo atacó, yo creo que es una idea muy simplista, creo que es una mala lectura por parte de los políticos y de los medios de lo que en realidad ocurrió, porque estoy de acuerdo con Ángelo. Tampoco es que Lula haya defendido a Maduro, lo que dijo fue, a partir de la idea de que Venezuela es un autoritarismo, se le ha condenado al ostracismo, al aislamiento, a las sanciones. Yo no creo, por ejemplo, yo discrepo con eso que plantea Lula, de que la situación de derechos humanos sea una narrativa. Obviamente que no. Hay presos políticos, la oposición no tiene derechos, no hay competencia, los medios de comunicación sufren intimidaciones constantes por parte del Ejecutivo. Pero no creo que se pueda separar como tan maniquea ni tan simplistamente. Y en tercer lugar diría que algo que también es un cambio positivo es que la derecha, no sé si Ángelo o Andreina, alguno de ustedes dos lo decía, pues ya está dispuesta a dialogar con Nicolás Maduro. Lazo, por ejemplo, que era uno de los que se pensaba que eso no iba a ocurrir, o Tal Hora del Perú pasó algo muy similar. Uno esperaría, ya lo dijo Santiago Peña, que no estuvo el presidente electo del Paraguay, quien ya se entrevistó con Maduro y aparentemente Paraguay, que era uno de los más reacios a hacerlo, pues no solamente lo hace Mario Abdo Benítez, sino que ahora lo va a hacer el que sigue. Entonces creo que con esto, creo que la región envía la señal de que vamos a reconocer a Venezuela en términos meramente diplomáticos, pero obviamente, como bien dice Boric, no vamos a hacer la vista gorda, ni nos vamos a olvidar que hay una situación crítica en materia de derechos humanos. Ahí me parece que hay más consensos, incluso entre izquierda y derecha, que esta imagen que quieren plantear, creo yo, algunos medios y políticos de que hay como una suerte de fractura a propósito de Venezuela, como había hace 7, 8 o 10 años. Y es que pasamos de un grupo de Lima en donde había al menos unos 11 países de nuestra región y también del Caribe, diciendo que Juan Guaidó era el presidente, y ahora vemos a Nicolás Maduro sentado en esta mesa con todos los presidentes de derecha y de izquierda. Esto, ahora viéndolo desde desde el punto de vista de Venezuela, de los venezolanos, de lo que han estado esperando por tanto tiempo, y es volver a la democracia y al respeto de los derechos humanos, ¿le funciona o no le funciona al país? Ángelo. Bueno, me uno a Mauricio. Lo ideal sería ver una Venezuela, y Andreina, por supuesto, una Venezuela respetuosa de los derechos humanos, democrática, en la que Maduro y su régimen aceptase la divergencia. Sin embargo, pues la estrategia que estábamos siguiendo anteriormente en la región de aislarla no solamente no terminó por acabar a Maduro, o fragmentar más bien, discúlpenme, fragmentar el régimen, debilitarlo, sino que lo dejó ahí, y la realidad es que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Creo que aislar a Venezuela, no tener intercambios diplomáticos, no tener embajadas, no tener consulados, le hace más daño a los venezolanos que pues aceptar la triste realidad que este señor tiene el poder, ¿no? Entonces creo que es un cambio de estrategia, no necesariamente sentarse a hablar, sentarse a negociar con Maduro significa lavarle la cara o decir que es un demócrata, sino que es reconocer la verdad, que lastimosamente este señor está en el poder, y hacer todo lo posible porque los venezolanos sean los que elijan y que puedan, si así lo quieren, que así espero yo que sea, cambiar el régimen y cambiar sus condiciones de vida. Y esta parece ser la nueva realidad. Y Mauricio, ahora estábamos hablando de este intento por revivir UNASUR y por darle más peso a estos foros de carácter regional como la CELAC. ¿Ve la coyuntura para eso? O sea, usted
nos Pues decía la que coyuntura, los países quedaron perdón, muy empobrecidos y que por eso iba a ser un poco complicado. Pero entonces le cambio la pregunta, más bien, ¿cómo hacer para que estos mecanismos queden blindados, que las diferencias ideológicas no trunquen el establecimiento y sobre todo la permanencia de los mismos? pues mira, yo creo que el tema aquí pasa por si les va a alcanzar voluntad política a los gobiernos, porque lo que uno ve concretamente es que en general los gobiernos han lanzado muchas iniciativas, han generado muchas expectativas. Hace 5 o 6 años, cuando se eligió a AMLO en México, se esperaba que AMLO fuera un poco el líder de este discurso integracionista. Esto desafortunadamente no pasó. Se esperaba también de Alberto Fernández. Alberto Fernández pues está agobiado en la crisis interna inflacionaria, no va a ser reelegido. Luego con Boric terminó pues emproblemado por no ser capaz de aprobar la nueva constitución. Ahora con Lula me parece que hay un nuevo impulso. Me parece difícil porque los estados latinoamericanos, así como son muchas veces por ciertas coyunturas, tienen mucha convicción por apostar por la integración, son inconstantes. Entonces te pongo el ejemplo de Petro. Petro apenas llegó al poder, fue a Lima, a la ceremonia de traspaso de poder en el que Perú recibía la presidencia y habló de que la comunidad andina tenía que ampliarse a Argentina. Venezuela y Chile tenían que volver a su seno. Venezuela que se retiró en el 2006, Chile en el 76. De eso se ha vuelto a hablar muy poco, eso quedó absolutamente en nada. Luego Petro fue a CELAC, relanzó la CELAC, se habló de CELAC como el gran foro y ahora Petro habla de volver a UNASUR e incluso va más allá, sin saber muy bien cuántos están ahorita en UNASUR, si hay 6, si hay 7, si hay 8, si está Chile, Paraguay y Uruguay, que a mi juicio son los casos más complejos. Petro ahora habla de volver y además cambiarle el nombre por asociación. Entonces yo creo que lo primero que habría que establecer, que a mi juicio, esa fue la gran virtud de la OEA, de la Comunidad Andina, de Mercosur, del Sistema de Integración Centroamericano, es que de alguna manera hay un consenso mínimo en los estados para mantener esas instituciones de integración regional y eso yo no estoy muy seguro que en este momento esté sucediendo. Por eso creo que va a depender para los próximos gobiernos que reemplacen a estos, de que se presente a la CELAC, de que se presente a la UNASUR y a cualquier otro foro que se cree o se pretenda revivir como un foro en el que quepa toda la diversidad, es decir, que se abandonen un poco los discursos ideológicos, que quede claro que esta es una integración que sirve a los intereses de la gente, de los ciudadanos, y la mejor manera es hacerlo a partir de proyectos específicos. Por eso yo creo que UNASUR no la van a lanzar con esa agenda ambiciosa que tenía hace unos años, en el 2008, 2010, 2011, sino que van a tratar de lanzarla con 2 o 3 temas puntuales y como Europa. Nos funcionó este tema, no sé, el mercado común, la moneda, el tema migratorio, la infraestructura, el tren, lo que sea. A partir de ello se genera una inercia y esa inercia es la que permite que las instituciones sobrevivan a los cambios de gobiernos. Mauricio, ahora hablemos precisamente de la intervención del presidente Gustavo Petro. Escuchémoslo. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos, forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Bueno, esta fue una de las ideas que tenía el presidente Gustavo Petro, pero fue por supuesto con su agenda, cuyos puntos hemos también discutido acá, el tema medioambiental, la ruptura diplomática con Perú. Creo que es también un tema importante que se vislumbró y que se hizo pues muy presente en esta mesa, en esta cumbre. Y bueno, las relaciones con Venezuela. ¿Cómo ven ustedes que llegó Petro a esta cumbre? ¿Cuáles podrían ser sus logros o qué puede aportar él en este tema de la integración? Ángelo. Sí, yo creo que los temas centrales que está promoviendo Petro en su política exterior son, como decía muy bien Mauricio, el tema ambiental. Creo que es uno de los núcleos fundamentales que él articula también con el tema de las drogas y de hecho sí, cómo preservar la Amazonía y cómo desnarcotizar la agenda diplomática colombiana. Creo que ahí podría aportar. Y también, pues, al hablar del Amazonas, creo que tendría un muy buen aliado en Lula.
Otro tema fundamental que trata Petro, además del tema de las drogas y el tema ambiental, es el tema interno, ¿no? El tema de buscar cooperación para poner fin al conflicto colombiano, que también, por supuesto, tiene que ver con el tema del narcotráfico, con el tema ambiental también, pensando en el tema de la minería ilegal. Creo que esos son los temas que él va a posicionar, va a promover, y creo que tiene buenos aliados para llevarlo a cabo. Por supuesto, Perú es la excepción, pero creería yo que con Brasil podría tener una buena alianza. Habrá que esperar qué pasa con Ecuador, ¿no? En las nuevas elecciones, quién queda presidente en los próximos 2 años, para los próximos 2 años. Pero creo sí, que el único gran lunar, el único gran problema en Sudamérica para el gobierno Petro será Perú, pero de resto supondría que tiene una buena relación. Incluso tiene buena relación con Lazo, tiene buena relación con Paraguay, tiene buena relación con Uruguay. Creo que no será un escenario especialmente complejo si no escala el tema con Perú, que no creo que escale. Mauricio, bueno, el presidente Gustavo Petro ha querido desde que llegó al poder, digamos, proyectarse de esa forma, como un líder latinoamericano. Ahora, pues Lula, digamos, reclama de alguna forma también esta posición. ¿Usted qué nos puede decir sobre la presencia de Petro en la cumbre y sobre, digamos, los temas que él trae sobre la mesa? Pues yo creo que estoy de acuerdo con Ángelo. Yo creo que Petro tiene, o la búsqueda de liderazgo de él es distinta que la de Lula. La de Lula básicamente tiene que ver con la capacidad de convocatoria para el resto de estados de América Latina. Nadie, creo que ahorita lo dijo Ángelo al comienzo, nadie en América Latina, y meto a toda la región, hubiese podido sentar hoy en día, como está la zona, a 12 presidentes y jefes de Estado, incluyendo al jefe de gabinete o primer ministro peruano, Otárola. Entonces, esa capacidad de convocatoria, por ejemplo, no la tiene Petro. Yo creo que la apuesta de Petro va por otro lado. La apuesta de Petro es convertirse en un líder latinoamericano del progresismo, sobre todo pensando en la gente. Para mí, la prioridad de Petro es que él pase a la historia y no necesariamente tener una relación muy cordial en términos diplomáticos. Lo que hemos visto, por ejemplo, de Petro en materia de cumbres, de presencia, es, si se quiere, esporádico, pero no responde necesariamente a una agenda coherente. Por eso, a mi juicio, cuando uno lee esta diplomacia, entre comillas, de Twitter, en la que pues Petro se deshace de todas las formalidades diplomáticas. Ejemplo, cuando trinó a partir de la derrota de Boric en septiembre del año pasado y dijo, revivió Pinochet. Esto básicamente le genera a él un problema diplomático con Boric, pero inmediatamente lo propulsa con millones de latinoamericanos que dicen, este presidente dice lo que yo pienso y lo que yo quiero decir y no cree como en la corrección política y en los códigos diplomáticos que a la larga pues esconden una suerte de hipocresía. Entonces yo creo que son liderazgos muy distintos. El de Lula es más para que Brasil sea una potencia. Ángelo lo decía ahorita, Brasil ha sido una potencia más en el sur global, más con Medio Oriente, más con el África subsahariana, con Europa, pero en realidad Brasil no ha tenido interlocución en América Latina. Esta es la primera vez que tiene una interlocución real y la tiene además porque hay un vacío, ¿sí? No está Argentina, no está México, Colombia no va a poder llenar ese vacío. Entonces creo que la contribución de Petro pasa un poco por una agenda progresista regional, y para esa agenda progresista hoy hay dos temas: el medio ambiente, lo decía Ángelo ahorita. Nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido al medio ambiente como derrotero de la política exterior. Era un tema subsidiario, cosmético, el que se hablaba, pero ahora la apuesta es que sea parte constitutiva. Yo no sé si a Petro le va a alcanzar, pero es un poco lo que hacia donde él apunta. Y lo otro que para Colombia es importante, y hay una continuidad con Iván Duque, pasa por la migración. Para Petro es prioritaria, es un tema que preocupa, es un tema, ahí en ese tema, por ejemplo, la región sí está mucho más dividida, incluso que con respecto a Venezuela. Ahí vamos a ver el talante un poco de liderazgo de Petro, de Lula, de Boric, porque me parece que ese puede ser el gran tema que los termine dividiendo, y ahí no va a haber liderazgo que valga. Mauricio Jaramillo y Ángelo Flores, ambos docentes e internacionalistas, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Que tengan una feliz noche. Gracias, un abrazo. Gracias por la invitación. Un abrazo para los dos. Y así terminamos nuestro programa por hoy. Los esperamos en última edición con noticias. Hasta luego.